En esta clase vamos a tratar la economía de donaciones institucionales y en particular las instituciones donantes y de servicios llamadas sin fines de lucro, consideradas como unidades económicas. La economía de donaciones institucionales está constituida por el conjunto de actividades de significado y contenido económico realizado por personas, asociaciones e instituciones que canalizan y distribuyen recursos, bienes y servicios en forma de donaciones. Todas esas personas e instituciones no cobran a sus beneficiarios por los servicios que les prestan y operan sin fines de lucro. Instituciones donantes que pueden ser reconocidas como expresiones de esta forma económica han existido desde muy antiguo. Las ha habido de muy diferentes tipos y características, siendo la forma más difundida y tradicional de ellas las fundaciones y las instituciones de ayuda social a categorías de personas desvalidas, enfermos, niños, ancianos, indigentes, y cuyas actividades pueden ser entendidas como actividades de beneficencia. Ellas han sido objeto de muchas críticas, pero es indudable que muchas cumplen tareas de hondo contenido humano y de indudable beneficio social, alcanzando en ocasiones grados de solidaridad que merecerían el calificativo de heroica. Esta forma tradicional de la economía de donaciones institucionales ha visto crecer, más recientemente, una expresión moderna constituida por fundaciones de cofinanciamiento, agencias de servicios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones privadas sin fines de lucro, centros de capacitación y educación popular, organismos nacionales e internacionales dedicados a enfrentar problemas de salud, alimentación, educación, etc., centros de promoción y desarrollo, institutos de investigación y muchas otras. En términos genéricos, esta forma moderna de donaciones institucionales puede ser identificada por su objetivo de promoción y de desarrollo en las distintas acepciones de estos términos. Tales instituciones han surgido especialmente a partir de 1945, o sea, después de la Segunda Guerra, en una gran mayoría de países, teniendo una notable expansión a partir de los años 70 y 80 del siglo pasado. En sus orígenes se encuentran generalmente motivaciones altruistas, de índole religioso, ético-social, político o tecnológico, aunque también, a veces, la búsqueda de acceso a beneficios y de recursos de distintas proveniencias con propósitos particulares. Las actividades y funciones que cumplen estas instituciones son múltiples, siendo las más importantes la capacitación social y técnica, el financiamiento de organizaciones de origen popular, la ayuda material para enfrentar problemas económicos sociales urgentes o de emergencia, la promoción social y cultural, la investigación de la realidad local, la asistencia técnica y la asesoría a pequeños grupos, el apoyo a organizaciones políticas, sindicales, cooperativas, el otorgamiento de microcréditos, etc. Para comprender las características y el modo de operación de estas instituciones, consideradas como unidades económicas, es necesario distinguir la existencia de distintos niveles encadenados de instituciones que hacen fluir los recursos y servicios económicos desde los donantes hacia los beneficiarios. En este encadenamiento encontramos al menos tres niveles. El primero está constituido por las fundaciones y agencias de financiamiento que operan generalmente en los países desarrollados.
El segundo nivel está constituido por instituciones de servicios profesionales que obtienen financiamientos de las entidades del primer nivel para prestar servicios en los países subdesarrollados. Y el tercer nivel está compuesto por grupos de promoción y de animación que trabajan directamente en la base social. Las relaciones económicas entre estos tres niveles institucionales se basan en vínculos de carácter contractual o casi contractual, del tipo convenios. No obstante, se ha hecho común considerar que las fundaciones y agencias que aportan financiamientos se presentan como donantes, mientras que las instituciones de servicio y grupos de promoción serían su contraparte beneficiaria. Pero un análisis más atento, más cuidadoso de estas relaciones y de estos flujos económicos muestra que las agencias, instituciones y grupos de promoción, o sea, las del segundo y tercer nivel, son en realidad instituciones intermediarias que canalizan recursos desde los donantes efectivos, que son los que aportan a la formación de los fondos que las agencias gestionan, hasta los reales beneficiarios, que son las personas, los grupos y organizaciones de base, las aldeas, los pobres, que reciben y se benefician con la actividad de las instituciones de servicio. Para comprender con mayor claridad y amplitud la naturaleza de esta intermediación institucional en la economía de donaciones, es oportuno considerar algunos rasgos característicos de su comportamiento económico. Un elemento importante que distingue a las instituciones donantes es su carácter profesional, en el sentido que para ellas el hacer donaciones constituye una función técnica específica, para cuya realización disponen de un personal profesionalizado, o sea, de un cuerpo de funcionarios. Las actividades que realizan son distintas según los niveles organizativos. O sea, las fundaciones administran y asignan fondos. Las instituciones y grupos locales transforman esos fondos en servicios de capacitación, de asesoría, de investigación que ponen a disposición de los beneficiarios. De esta manera, las instituciones intermedian y ponen en contacto la voluntad de los donantes, que se traduce en una oferta de donaciones, con la voluntad de los beneficiarios, que se manifiesta como una demanda de servicios. Otro elemento distintivo de las instituciones donantes consiste en que tienen la obligación de hacer donaciones con los activos disponibles que reciben, no pudiendo utilizar los fondos para otros propósitos. Los que aportan los recursos financieros colocan los fondos en una agencia o fundación para que ésta los distribuya y asigne de acuerdo a los objetivos de los donantes. En las agencias, el personal profesional presta dicho servicio de distribución, siendo remunerado por su trabajo. Algo similar sucede en las instituciones de servicio y en los grupos de promoción. El personal de estas instituciones o organizaciones es pagado por las agencias de financiamiento para que realicen esos trabajos. Así como los donantes han contratado servicios profesionales para asignar los recursos, así las agencias han contratado servicios de capacitación, asesoría, investigación, etcétera, en favor de terceros, los verdaderos beneficiarios. Por el hecho de ser profesionales y de estar obligadas a hacer donaciones o de prestar servicios gratuitos, las instituciones donantes son permanentemente juzgadas y evaluadas, habitualmente en términos subjetivos, por las personas u organizaciones que reciben o que demandan de ellas las donaciones. Los beneficiarios deben saber que otros, o sea, los donantes, han pagado a esos profesionales los servicios que les prestan. Que no hay en la ejecución de dichos servicios un mérito altruista particular, excepto cuando los servicios son prestados con niveles de calidad
y en cantidades que ponen de manifiesto un interés solidario especial por parte de esos profesionales que realizan esos servicios. Como todo cuerpo de funcionarios institucionales, el personal de estas unidades económicas puede presentar grados más o menos manifiestos de burocratización o ser más o menos transparentes en su funcionamiento y en sus operaciones. Pueden también ser más o menos eficientes en el uso de los recursos y en la ejecución de las actividades. En todos estos planos, el gran problema de estas instituciones es que los sistemas de evaluación y de control suelen ser muy poco exigentes debido a que quienes contratan los servicios, o sea, los donantes, no son los que se benefician o perjudican con ellos. En la mayoría de los casos, los donantes ni siquiera conocen a esos beneficiarios, de manera que mal pueden efectuar evaluaciones y controles cuidadosos. Una consecuencia, un efecto de esta situación es que la validez de la acción de las instituciones depende directamente de la ética de sus integrantes, de su grado de compromiso y adhesión personal a los procesos que sirven o que apoyan, y también de las rigurosas evaluaciones autocríticas que hagan periódicamente ellas mismas respecto a los distintos aspectos de su actividad. Es decisivo en todos estos sentidos la adopción de mecanismos que sean claramente democráticos y participativos, autogestionarios, al interior de estas unidades institucionales. El carácter solidario de las instituciones donantes y de servicios dependerá entonces fundamentalmente de las estructuras y prácticas internas, de su modo de relacionarse con los beneficiarios, que puede ser más o menos paternalista o solidario, y de los valores y contenidos éticos e intelectuales del trabajo que esas instituciones realizan. Es eso lo que otorga a los servicios profesionales contratados y remunerados un valor solidario y un valor alternativo real. En este sentido, cabe destacar la importancia de que en las instituciones se desarrolle un tipo de profesionalismo distinto del que se forma en las empresas privadas o en los organismos públicos. Hay un tipo de vínculos subjetivos, un compromiso social, una compenetración en la problemática de los sectores populares y de sus necesidades, un uso cuidadoso y austero de los recursos, de modo que se maximice el servicio a los beneficiarios y no el beneficio de las instituciones o de su personal. Todo esto es lo que se traduce en comportamientos solidarios, en apropiados criterios de selección de las técnicas apropiadas para operar de la mejor forma, en estructuras democráticas y participativas de adopción de decisiones, en tomar en cuenta la voluntad de los beneficiarios y en la promoción de su participación en los mismos planes de trabajo institucional. Es en todo esto que reside la adscripción de las instituciones de intermediación y de servicio a la economía alternativa y solidaria, no en la capacidad que demuestren para acceder a fuentes de financiamiento o en la cantidad de personal que tengan las instituciones o en el volumen y presencia de las instituciones. Veamos ahora algunos criterios y orientaciones que distinguen la acción de aquellas instituciones donantes a las que podemos reconocer características alternativas y genuinamente solidarias. No pretendo exponer criterios deseables correspondientes a un deber ser, sino más bien sintetizar algunas principales orientaciones y líneas de acción adoptadas de hecho por instituciones donantes y de servicio en las que podemos reconocer
características alternativas. Un primer criterio corresponde a lo que podríamos definir como una opción por los pobres, caracterizado por diferentes denominaciones y conceptos: los marginales, los trabajadores, los sectores populares, las clases dominadas, los excluidos, los subordinados, etc. Dentro de esta opción general, las instituciones se interrogan sobre la conveniencia de favorecer a los sectores más atrasados o bien a las categorías que, teniendo ciertas capacidades y potencialidades, están en condiciones de desarrollar un proceso de desarrollo autosostenido. Un segundo criterio consiste en apoyar preferentemente a grupos de base, especialmente aquellos que tienen un grado de organización previa, aunque sea primaria, no constituida legalmente, o que están en curso de generar organizaciones. Grupos tales como las comunidades campesinas, las cooperativas, las organizaciones vecinales, algunas organizaciones sindicales, las organizaciones económicas populares del sector informal urbano, las comunidades con identidad religiosa u otras que son de autoayuda, etc. Al interior de esta segunda opción general, la interrogante se refiere a la conveniencia de apoyar grupos y organizaciones de tipo tradicional o bien grupos nuevos que incorporan elementos ideológicos y organizativos que responden a experiencias y al desarrollo de la creatividad popular. Un tercer criterio, habitualmente presente, corresponde a una opción a favor de grupos y actividades que se insertan en algún modelo de desarrollo alternativo, o sea, no basado en las relaciones sociales predominantes que son consideradas injustas y discriminatorias. En general, las organizaciones no gubernamentales que promueven el desarrollo lo conciben como un desarrollo integral, alternativo, fundado en los intereses populares, protagonizado por los sectores subordinados. Con este criterio se opta simultáneamente por apoyar experiencias y procesos que impliquen actividades transformadoras. Aquí los interrogantes y las opciones derivan de las distintas concepciones respecto al cambio y al desarrollo al interior de este encuadramiento general. Un cuarto criterio, que especifica los anteriores, tiende a privilegiar aquellas organizaciones y proyectos que den lugar a beneficios inmediatos de carácter económico, social o cultural y que al mismo tiempo aporten a mediano o largo plazo algún tipo de soluciones permanentes de los problemas que afectan a esas personas o a esas comunidades. En este plano, las preferencias oscilan entre apoyar grupos y actividades de acción inmediata para solucionar problemas prácticos o bien centros de capacitación y de promoción que impulsen las capacidades de las personas y de las organizaciones. Un quinto criterio, que aunque no siempre está presente, tiende a generalizarse, orienta las donaciones y los apoyos institucionales hacia programas de acción considerados integrales, en el sentido que combinan funciones de investigación, capacitación, asesoría y asistencia técnica, si se trata de instituciones de servicio y de promoción social, o bien que integran actividades económicas, culturales, organizacionales, si se trata de organizaciones populares de base o grupos de estas. Se observa en este sentido cierta preferencia por aquellas organizaciones que realicen actividades económicas de beneficio social en torno a las cuales se articulan las actividades educativas y organizacionales más amplias. Un sexto criterio consiste en optar por aquellas organizaciones que en sus estructuras internas y en sus vínculos externos son democráticas y participativas, que no manifiestan inflexibilidades burocráticas y que demuestran idoneidad y eficiencia en sus actividades. Se valora
que se hayan formado por iniciativa y convicción de sus miembros y no por la imposición de algún poder externo. Se considera esencial la independencia de los grupos respecto de los gobiernos y de las instituciones públicas. Se juzga con criterios variados la calidad de los vínculos que mantengan con las iglesias, con los partidos políticos, con gremios, con organizaciones internacionales, etc. Un séptimo criterio es el de propender consciente y sistemáticamente a la autonomía, independencia y autosuficiencia de los grupos beneficiados respecto de las propias instituciones de apoyo y especialmente respecto de las agencias de financiamiento y de donaciones. Se trata de evitar la dependencia que genera en ciertos grupos la recepción de donaciones. Un octavo criterio consiste en no apoyar actividades desconectadas y eventuales, sino proyectos y programas de trabajo en que se articulan en el tiempo conjuntos de actividades complementarias que tienden al logro de objetivos generales y amplios, previamente definidos. Incluso se propende a menudo a un nivel de articulación y continuidad aún más elevado en el sentido de apoyar no solo proyectos y programas, sino procesos, o sea, dinámicas sociales y organizativas sostenidas en el tiempo que involucran a múltiples sujetos. Los proyectos tienden a concebirse insertos en esos procesos de conjunto, encadenándose unos a otros como elementos de una estrategia de acción coherente o de algún proyecto de desarrollo más amplio. Un noveno criterio, solo en apariencia contradictorio con este anterior, corresponde a la preferencia por proyectos y actividades de pequeña escala, evitando crecimientos desmesurados o demasiado rápidos que impliquen burocratización de las actividades y formalización de centros de poder que escapan al control de las bases. Al indicar el tamaño como pequeño, no se están poniendo limitaciones externas al volumen de las operaciones y actividades. Como señala una institución, se requiere que el proyecto sea lo suficientemente complejo para desafiar al grupo que lo emprenda y lo suficientemente sencillo para que lo pueda resolver con éxito. Y aún más precisamente, el tamaño del proyecto queda supeditado al grado de constitución del sujeto que lo va a realizar y gestionar, de modo que el sujeto pueda mantener bajo control el desarrollo del proyecto y del proceso y crecer junto con éste. En cualquier caso, sea o no explicitado, se buscará maximizar el impacto económico, social y o político de los recursos que se invierten en el proyecto. Coherentemente con esta preferencia por la escala humana, está la tendencia de algunas instituciones de financiamiento y de servicios a descentralizar los recursos materiales y humanos, racionalizando la especialización y la localización de las organizaciones apoyadas. En el mismo sentido, se busca evitar las rivalidades y las competencias interinstitucionales luchando por los mismos recursos. Décimo criterio que preside en general las acciones de las instituciones donantes es el de fundar las opciones y decisiones en análisis y evaluaciones lo más científicos y rigurosos posibles sobre las organizaciones, sus potencialidades, el contexto en que actúan, etc. A menudo, una primera etapa de los apoyos institucionales consiste simplemente en el estudio de las realidades locales y organizacionales con el objeto de hacer los diagnósticos y proyecciones que permitan definir después los programas de acción más adecuados. Es este criterio el que tiende a traducirse en una práctica bastante extendida que se ha llamado investigación-acción.
A través de ella se busca establecer relaciones fluidas entre las instituciones y las organizaciones de base en un proceso de toma de conciencia colectiva de los problemas y de sus vías posibles de solución, y que dé inicio a un programa de acción en que el sujeto principal sea o sean las organizaciones que protagonizan su propio desarrollo y que las instituciones donantes las acompañan y las apoyan. Más allá de estos criterios, un tema fundamental para comprender el funcionamiento y la operación de estas instituciones es el de la eficiencia. Cada institución donante puede considerarse como una unidad económica, como una empresa, que opera especialmente al interior de la economía alternativa y solidaria, y que es parte de lo que podría denominarse el mercado de las donaciones. En cuanto a unidades económicas particulares, estas instituciones donantes, en sus varios niveles, manifiestan en su modo de ser y en su manera de actuar una racionalidad o lógica operacional específica. Como en cualquier tipo de empresa o de unidad económica, la racionalidad de las instituciones donantes se encuentra implícita en su modo de organización y en sus actividades. Pero es importante tomar conciencia de esta lógica, hacerla explícita, pues ello puede permitir una toma de decisiones más eficiente y transparente y superar eventuales problemas de funcionamiento. En efecto, existen en la economía de donaciones institucionales diversos problemas y dificultades que podrían ser satisfactoriamente resueltos mediante una coherente aplicación de criterios económicos derivados de su propia racionalidad. Entre estos problemas se encuentra la amplia discrecionalidad que tiene el cuerpo de funcionarios de estas instituciones para adoptar las decisiones sin que existan simultáneamente apropiados métodos y procedimientos de evaluación de las decisiones y operaciones y de control de los resultados de las decisiones. Los mismos objetivos operacionales de las instituciones suelen ser puestos por los funcionarios que trabajan en ellas, y la evaluación de su actividad es realizada por ellos mismos. Esto obviamente es un problema muy serio, porque las instituciones donantes, como dijimos, son intermediarias entre los donantes y los beneficiarios, debiendo operar no en función de sí mismas, sino en consonancia con los objetivos que tienen los donantes al hacer las donaciones y con los intereses y objetivos que tienen los receptores de las donaciones cuando las solicitan. Son varias las cuestiones que se plantean al nivel de la lógica operacional de las instituciones donantes, cuya solución teórica permitiría vencer el desafío de adecuarse a los objetivos de los donantes y de los beneficiarios, articulándolos coherentemente. Ellos son: primero, ¿existe un objetivo económico racional que pueda guiar las decisiones de las instituciones donantes, que sea de algún modo el equivalente al objetivo de la maximización de las utilidades que es propio de las empresas que operan en el mercado de intercambios? Segundo, ¿con qué indicadores puede evaluarse la eficiencia operacional de las instituciones donantes, de modo que tanto los donantes como los beneficiarios puedan hacer comparaciones entre las instituciones diversas y efectuar, por lo tanto, opciones entre ellas? Y tercero, ¿existe algún criterio que permita identificar el tamaño óptimo de estas
unidades económicas, no nos es posible extendernos aquí en los análisis y argumentaciones que nos llevan a proponer algunas respuestas a estos tres interrogantes, de manera que nos vamos a limitar a exponer sintéticamente esas que nos parecen las respuestas apropiadas. Sobre el objetivo económico de las instituciones donantes. Una primera consideración del objetivo operacional de las instituciones donantes nos lleva a identificar como objetivo la maximización de la oferta efectiva de donaciones, o sea que la cantidad y calidad de los bienes y servicios que se transfieren a los beneficiarios sea la mayor y la mejor posible. Pero una segunda consideración del mismo asunto nos permite comprender que maximizar la oferta de donaciones es solo una parte del objetivo económicamente racional de las instituciones donantes, porque no necesariamente el hecho de que se efectúen más donaciones y de mejor calidad implica que el beneficio que obtengan los receptores sea el más elevado, porque podría haber muchas donaciones, pero mal distribuidas, implicando ello deficiencias de las instituciones intermediarias. De ahí que aparezca entonces como objetivo racional de las donaciones maximizar la satisfacción de la demanda potencial de donaciones. Este objetivo implica, por un lado, buscar que la mayor parte de la demanda potencial de donaciones se convierta en demanda efectiva, lo que implica motivar y suscitar las correspondientes decisiones de los potenciales beneficiarios de solicitar esas donaciones y hacer solicitudes de lo que realmente necesitan. Por otro lado, se trata de distribuir las donaciones de bienes y servicios de manera que la mayor proporción posible de esa demanda potencial sea satisfecha. Distribución que se refiere tanto a la selección de las organizaciones, de las personas beneficiarias, como también respecto al tipo y a la calidad de los bienes y servicios que se donan para satisfacer esa demanda potencial. Entonces, no se trata de dos objetivos distintos, sino de dos componentes de un objetivo único, que es, como señalaba, la maximización de las donaciones en términos del beneficio que ellas tengan para los receptores. En efecto, la mayor oferta efectiva de donaciones y la mayor satisfacción de la demanda potencial de donaciones constituyen ambos el beneficio máximo para los sujetos en condiciones y con la necesidad de recibirlas. Si este es el objetivo operacional de las instituciones, la eficiencia operacional de ellas será dado por el grado en que cumplan ese objetivo en base a los recursos que cada una de estas instituciones llegue a disponer. El asunto consiste entonces en medir y evaluar con objetividad esa eficiencia, ese grado de eficiencia. Hay indicadores. ¿Qué indicadores pueden ser utilizados en esta medición? Al menos un aspecto de esta evaluación puede hacerse cuantitativamente de modo muy riguroso. En la medida que las operaciones de intermediación institucional han de considerarse como insertas en relaciones de intercambio, su eficiencia puede ser medida con un cálculo de costo-beneficios. Me explico. Un concepto clave para esta mediación es el de los costos de intermediación, entendiendo por ello la diferencia entre los activos que la institución recibe de los donantes, que constituyen el total de los recursos que llega a disponer para efectuar donaciones, y los activos que efectivamente transfiere a los beneficiarios, porque recibe una cantidad, pero transfiere una cantidad distinta. Existe siempre una diferencia entre lo que se recibe de parte del donante y lo que se transfiere al beneficiario.
Diferencia que se genera por diversos motivos, porque el funcionamiento y la actividad de la propia institución tiene un costo. Hay costos de equipamiento, remuneraciones del personal, hay gastos operacionales que son solventados con los activos recibidos. También porque los bienes y servicios que la institución transfiere a los beneficiarios pueden ser de distinto tipo que sus ingresos. Normalmente la institución recibe un financiamiento en dinero, mientras que lo que transfiere a los beneficiarios es asistencia técnica, servicios profesionales, bienes de consumo, de capital, capacitación, etc. En este sentido, un trabajo profesional de alto nivel puede significar un incremento del valor que se verifica durante la transformación de los activos recibidos en los activos transferidos. Pero puede también haber una pérdida si el trabajo profesional es de baja calidad. Entonces se convierten en menos y de menor calidad los servicios posibles de ofrecer. Y hay que considerar también otras formas de valorización o de depreciación de los activos durante el curso de la actividad de intermediación. Tenemos entonces que los activos transferidos serán equivalentes al total de los activos recibidos por la institución menos los costos institucionales y más o menos el valor agregado en el proceso de trabajo efectuado por la institución al transformar los recursos que recibe en los bienes y servicios que entrega. Con esta fórmula puede medirse la eficiencia de la operación institucional, que será mayor mientras menores sean los costos de intermediación, a saber, la diferencia entre el valor de los activos recibidos y el valor de los bienes o servicios transferidos. Con un criterio parecido a este, cada institución puede calcular el precio, entre comillas, o costo de cada una de sus actividades y servicios, y se pueden efectuar después las comparaciones con otros bienes y servicios similares ofrecidos por otras instituciones. Por ejemplo, el precio o costo de cierta capacitación técnica resulta de dividir el monto del financiamiento necesario para realizarla, dividirlo por el número de unidades de capacitación efectuadas. Este precio resultará distinto en diferentes instituciones capacitadoras. Tanto los costos de intermediación como los precios de las actividades que efectúan las instituciones en beneficio de los receptores son indicadores que nos permiten encarar el problema del tamaño óptimo de las instituciones donantes. Un problema que tiene distintos aspectos interrelacionados, porque el tamaño de la unidad económica tiene que ver con varias variables, con el volumen de los activos económicos con que opera, con la cantidad de beneficiarios a quienes presta servicio, con el tamaño de la institución misma en cuanto a su propio personal profesional, sus instalaciones y su equipamiento. Todos estos elementos inciden sobre los costos de intermediación y sobre los precios de los servicios que se ofrecen. El óptimo respecto a cada uno de estos criterios será aquel tamaño en el cual los costos de intermediación y los precios de los bienes y servicios entregados permiten la máxima satisfacción de la demanda potencial de donaciones por unidad de activos recibidos para donaciones. En distintos tamaños, los costos de intermediación y los precios de los servicios serán diferentes porque se manifiestan diferentes economías o deseconomías de escala que es preciso individuar en cada caso en particular. Pero en esos distintos tamaños también son distintos los volúmenes de las actividades y de servicios transferidos que benefician a distintos tamaños de población
de beneficiarios. Entre todas estas variables, en algún lugar correspondiente a un cierto tamaño de la institución, se encuentra lo que podemos llamar su punto de equilibrio. Con estos criterios de evaluación y cálculo de la eficiencia en este tipo de unidades económicas, sus propios integrantes pueden alcanzar un cierto grado de objetividad en la autovaloración y autocrítica de sus actividades y operaciones. De esa manera podrán, en alguna medida, superar aquella carencia de retroalimentación en sus decisiones, tanto por parte de los donantes como de los beneficiarios, que deriva del hecho de que quienes pagan los servicios institucionales son sujetos distintos de aquellos que los reciben, lo que hace que tanto unos como otros carezcan de los elementos de juicio y de poder suficientes para juzgar y corregir las deficiencias que detectan.